Muy bien, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que esta semana de exámenes esté siendo de éxitos para ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los trámites de jurisdicción voluntaria notarial. Recuerdo que en la última clase estuvimos platicando de las partidas del Registro Nacional de las Personas y hoy nos tocaría ya el último de los trámites que vamos a ver en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el decreto 54-77, que es el patrimonio familiar. Pero, como siempre, antes de ver el trámite, tenemos que ver las cuestiones o las normas sustantivas que regulan a esta institución del patrimonio familiar. Primero que nada, ¿qué entendemos por patrimonio familiar? Alejandra, ¿qué entiende usted por patrimonio familiar? Lili, ¿qué entendemos por patrimonio familiar? ¿Son los bienes adquiridos durante el matrimonio? Los bienes adquiridos durante el matrimonio. No ¿O necesariamente. Ajá. Fíjense pues, cuando nosotros hablamos de patrimonio familiar, lo primero que tenemos que saber es de que el patrimonio familiar es una institución jurídico-social. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una institución que está establecida en la ley, que está regulada en la ley. La ley regula todas las normas, ¿verdad? Que van a normar, valga la redundancia, esta institución. Y es social porque, ¿se acuerdan ustedes, según la Constitución Política de la República, cuál es la base de la sociedad? la familia? La familia, ¿verdad? Eso está en el preámbulo de la Constitución, allá donde empieza invocando el nombre de Dios. Ahí esa parte, esa es bien importante que ustedes la lean, porque en ese preámbulo de la Constitución se encuentran los principios generales del derecho, en que está basado el derecho guatemalteco, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden dar una idea de qué es, de forma general, cuáles son los derechos que garantiza nuestra Constitución y en cuáles está basada. Entonces es importante que lean el preámbulo. Pero en una parte del preámbulo dice que la familia es el génesis del orden social, o sea, básicamente es la base de la sociedad, ¿verdad? Entonces el patrimonio familiar es una institución jurídico-social porque lo que busca es proteger a la familia, ¿verdad? A la familia como génesis de la sociedad. ¿Estamos bien? Como génesis primario de la sociedad. Entonces, es una institución jurídica social. ¿En qué consiste o para qué sirve? Lo que se busca es destinar uno o varios bienes para la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. ¿Estamos bien? Entonces vamos con la definición. El patrimonio familiar es una institución jurídico-social por medio de la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Esa si quieren la pueden copiar, pero esa definición está en el artículo 352 del Código Civil. Si ustedes se van al final del libro primero del Código Civil, ahí van a encontrar el patrimonio familiar. Porque después del patrimonio estaba el registro civil, pero esto quedó derogado por la ley de RENA, ¿verdad? Entonces, es el último capítulo, el capítulo número 10 del libro primero del Código Civil. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es el patrimonio familiar. Entonces, les decía que es una institución jurídico-social por medio del cual se destina uno o más bienes para la protección del hogar y para el sostenimiento de la familia. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tiene dos finalidades el patrimonio. Uno es la protección del hogar y el otro es el sostenimiento de la familia. Entonces, por medio de esta institución de patrimonio, la familia puede decidir que pueden o que quieren colocar en patrimonio familiar, por ejemplo, la casa de habitación donde ellos viven, ¿verdad?
Entonces ellos voluntariamente deciden, ¿verdad?, constituir este patrimonio familiar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la protección del hogar y el sostenimiento de la familia, básicamente que la familia tenga donde vivir. Pero vamos a ver más adelante que no solamente sobre casas de habitación se puede constituir el patrimonio familiar. También el patrimonio familiar lo podemos constituir sobre parcelas cultivables, establecimientos industriales o establecimientos comerciales. Por ejemplo, si lo que yo tengo son locales comerciales, yo puedo colocar esos locales comerciales también como patrimonio familiar, ¿verdad? Para garantizar la protección del hogar y el sostenimiento de mi familia. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 353. Por favor, Alejandra, veamos el artículo 353 del Código Civil. Vic, perdón, es que fíjese que no me encuentro en casa, solo traje mi cuaderno para hacer mis apuntes. Ah, no tenga pena. Perdone. Lili, por favor, artículo, no tenga pena. 353. Bienes, artículo 353. Bienes sobre los cuales pueden constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituirse patrimonio de familia, siempre que su valor no exceda la cantidad máxima fijada en este capítulo. Muy bien, entonces miren, se puede establecer uno o más bienes. ¿Qué bienes pueden ser? Si se dan cuenta, todos los que menciona son bienes inmuebles, ¿verdad? O sea que el patrimonio familiar lo vamos a constituir sobre bienes inmuebles. ¿Y cuáles son esos? Establece casas de habitación, parcelas cultivables, establecimientos industriales o establecimientos comerciales, ¿verdad? Un establecimiento industrial es donde hay una industria, por ejemplo, yo tengo una fábrica de jabón, por darles un ejemplo, una fábrica de ropa, eso es una industria, entonces yo puedo constituir esa industria también como patrimonio familiar. ¿Estamos bien? Y establece que yo puedo colocar en patrimonio uno o varios bienes, pero siempre y cuando en su conjunto no sobrepasen la cantidad máxima establecida en la ley. Ahorita vamos a ver de que, para mi gusto, esta cantidad máxima ya se quedó un poquito corta, porque digamos, en los años 60, cuando se hizo este código, 100,000 quetzales era un montón de dinero, pero hoy en día, de 100,000 quetzales ya no valen lo que valían en 1960, ¿verdad? Entonces, digamos, antes las casas, digamos, por 1960, las casas estaban valuadas en 5,000 quetzales. Entonces, digamos, para llegar a la cantidad máxima que establece la ley, que ahorita vamos a ver que son 100,000 quetzales, ustedes podían colocar 5 o 10 casas en patrimonio familiar. Pero ahora, digamos, una sola casa vale más de los 100,000 quetzales. Entonces, ya con una casa ustedes ya pasarían del límite máximo del patrimonio, ¿verdad? Entonces, esto pues podría reformarse. El valor máximo lo tenemos en el artículo 355 del Código Civil. Pero antes de esto, ¿quién puede fundar el patrimonio familiar? ¿Quiénes pueden formar el patrimonio familiar? Eso lo tenemos en el artículo 354. Y aquí mismo en el 354 vamos a marcar el primer patrimonio familiar. Arriba en su código, digamos, yo lo tengo anotado aquí en esta parte de acá. Aquí tengo yo clases de patrimonio familiar. Y aquí tengo patrimonio familiar 1, 2 y 3, que son las 3 clases que vamos a ver a continuación. Entonces, en el artículo 354, por favor, marquen ahí patrimonio familiar voluntario, que es la primer clase de patrimonio familiar que vamos a ver. Su nombre, como su nombre lo indica, el patrimonio familiar voluntario es aquel que voluntariamente las personas constituyen para proteger a su familia, ¿verdad? Lo normal es que el patrimonio familiar sea creado por los padres, ¿verdad? Por el padre y por la madre por la protección de su familia. Pero vamos a ver quién más puede realizarlo o cómo se puede realizar. Artículo 354, por favor, José Humberto.
Solo puede fundarse un patrimonio por cada familia, o el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre sus bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tenemos primero el patrimonio voluntario, que es aquel que las personas voluntariamente constituyen sobre sus bienes. ¿Cuántos patrimonios puedo crear yo por familia? Uno, ¿verdad? Yo no puedo decidir, voy a constituir un patrimonio familiar una casa, y después ahora voy a constituir un patrimonio familiar una finca, y tener dos patrimonios. No, únicamente puede constituirse un patrimonio familiar, ¿verdad? Por cada familia. ¿Quién lo constituye? Lo puede hacer el padre o lo puede hacer la madre sobre los bienes propios. ¿Se recuerdan ustedes de que cuando las personas se casan, existen varios regímenes dentro de los cuales pueden estar sus bienes? La comunidad de gananciales, la comunidad absoluta, y tenemos la separación absoluta de bienes. Entonces, aquí en el primer caso se refiere a los bienes propios, cuando hay separación de bienes. Entonces, el padre tiene una casa, él puede decidir constituir esa casa en patrimonio familiar. La madre tiene una casa, ella puede decidir constituirla en patrimonio familiar, sin ningún problema. Es su propiedad, puede hacer lo que quiera con ella. Pero también lo pueden hacer marido y mujer, aquí ya tienen que actuar ellos en conjunto, miren, marido y mujer sobre los bienes comunes de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son los bienes comunes de la sociedad conyugal? Bueno, depende bajo qué régimen estén. Los dos regímenes en los que hay bienes comunes es en la comunidad de gananciales y en la comunidad absoluta. En la comunidad absoluta, pues las personas constituyen todos los bienes que tienen en la comunidad del matrimonio. Y en la comunidad de gananciales, pues básicamente son todos los bienes que se adquieran después del matrimonio, ¿verdad? Todo lo que se adquiera después del matrimonio entra dentro de la comunidad de gananciales. Entonces, en estos dos casos, marido y mujer pueden decidir constituir en patrimonio familiar alguno o varios de los bienes que forman parte de el régimen económico del matrimonio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ya sea comunidad de gananciales o comunidad absoluta. Pero la ley establece que también pueden constituirse por un tercero, a título de donación o legado. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, fallece el abuelo de una familia, ¿verdad? Y decide dejarle la casa a su hijo. Pero para que su hijo no pueda disponer de la casa, él decide dejarla constituida en patrimonio familiar. Entonces, en la donación por causa de muerte o en el testamento, el abuelo, al disponer del bien, por última voluntad a favor del hijo, ¿verdad? Él puede disponer que ese bien quede constituido en patrimonio familiar a favor de la familia. Entonces, el bien va a quedar a nombre del heredero, digamos, pero ese mismo bien va a ser patrimonio familiar. Y ahorita vamos a ver la consecuencia del patrimonio familiar, es de que el dueño no puede vender el bien hasta que termine el patrimonio. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda con el patrimonio familiar? Muy bien. Continuemos entonces. Valor máximo del patrimonio. Cuando hablamos nosotros del patrimonio familiar, este va a tener un valor máximo de 100,000 quetzales. Pero, digamos, si ustedes constituyen un bien en patrimonio familiar, que supongamos que cuando ustedes lo constituyen vale 90,000 quetzales, entonces perfectamente está todavía dentro del margen de patrimonio familiar. Pero si ese bien con el tiempo gana plusvalía y llega a valer, digamos, medio millón de quetzales, ahí ya no hay ningún problema con el límite máximo de 100,000 quetzales. El límite máximo solo lo tenemos para el momento de la constitución del patrimonio. ¿Está bien? Ya después, como les digo, puede ser que hoy en día un bien no valga mucho dinero, pero resulta que dentro de 10 años hacen una carretera, hacen un centro comercial cerca de donde está el bien y entonces ahí va a ganar valor, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso ya no importaría que el bien sobrepase los 100,000 quetzales. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Artículo 355, por favor, David. Valor máximo del patrimonio familiar.
no puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de constitución. Cuando el valor de los bienes afectados haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución, pero dice que fue reformado por el decreto, artículo 1, decreto del Congreso número 14196, del 3 de mayo del 96. Solo que no tengo esa ley. Así es. No, la forma en que usted lo leyó es la forma que ya está reformado. Ah, ok, perfecto, gracias. Ajá. Entonces, pero yo creo que hubo una ley de cuantías, ¿verdad? Donde se cambiaron las cuantías. ¿Fue ahí donde se reformó, digamos, el valor o fue en otro? Porque pues no creo que el patrimonio pueda no exceder de 100,000 quetzales, es decir, usted dijo 100,000 quetzales, ahorita ya no es tanto como antes. Sí, cabal. ¿Verdad? Mire, Pero sí, la forma en que usted lo lea, como ya está reformado, según el 14.196. licenciado, yo lo que ¿Sí, José le Humberto? entiendo a esto, sí, yo lo que le entiendo a esto es que cuando se constituyó el patrimonio familiar era menor a 100,000 inicialmente, pero uno lo puede elevar hasta la cantidad de 100,000, así es. Así es. Miren, O pues sea, aquí regula. o sea, puede ¿Sí? meter más bienes hasta llegar a los 100,000, es así. Así es. Así es. Entonces, miren, pues primero establece, aquí hay varias cosas que regula. Lo primero que regula es de que no puede exceder de 100,000 quetzales al momento de constituirse, ¿verdad? Que era lo que les decía yo, si más adelante el bien gana valor y vale más de 100,000 quetzales, pues ya no hay ningún problema. Luego establece que si nosotros, por ejemplo, constituimos un patrimonio familiar, por decirles algo, por 50,000 quetzales, pero tenemos otro bien que vale 25,000, entonces ese bien después lo podemos incluir dentro del patrimonio familiar hasta llegar a los 100,000 quetzales, que era lo que me estaba preguntando José Humberto, ¿verdad? Entonces sí, podemos ir incluyendo más bienes y tenemos que utilizar el mismo procedimiento para la constitución del patrimonio familiar, ¿verdad? Tanto para la constitución como para agregar bienes al patrimonio vamos a utilizar el mismo trámite que va a ser jurisdicción voluntaria judicial. Ahora bien, yo les quiero aclarar algo. El valor con el que se va a constituir el patrimonio familiar es el valor catastral del bien. Entonces, actualmente todavía hay muchos bienes que están regulados con un valor catastral muy bajo. Entonces, eso todavía permitiría ingresar varios bienes. Ahora, digamos, una casa que se esté construyendo por una inmobiliaria en una colonia, ya no podría constituirse en patrimonio familiar porque ya se sobrepasaría el valor, ¿verdad? Aunque ahorita vamos a ver el caso del patrimonio familiar legal. ¿Estamos bien? Pero antes vamos a ver las características del patrimonio familiar. Básicamente, el patrimonio familiar tiene varias características. Y esas las tenemos en el artículo 356. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, son inalienables, son inembargables y no pueden gravarse, no pueden estar grabados ni pueden grabarse, salvo el caso de las servidumbres. Es el único gravamen que pueden tener los bienes constituidos en patrimonio familiar. Eso lo tenemos en el artículo 356. Por favor, Merari. Creo que Merari hace un rato me comentó que no podía escuchar, pero si quiere lo leo yo, 356, ¿verdad? Los bienes constituidos en patrimonio familiar. Sí, los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán ser embargados, grabados ni grabarse, salvo en caso de servidumbre. ¿Era ese o el 357? No puedo hacer en fraude de Está bien. Ah, ok, gracias. No, ese está bien, el 350.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, los bienes constituidos en patrimonio familiar, primero establece la ley, son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Indivisibles, pues como su nombre lo dice, quiere decir que no se pueden dividir. O sea, digamos, los bienes nosotros podemos fraccionarlos. Yo tengo una finca, yo la puedo dividir en 2, la puedo dividir en 10, la puedo dividir en 20, según sea el interés que yo tenga. Por ejemplo, si es un terreno grande, yo quiero construir una lotificación de 20 casas, yo puedo fraccionar el bien en 20 terrenos. ¿Estamos bien? Cuando un bien está constituido en patrimonio familiar, ese bien no se puede dividir, ¿verdad? No es susceptible de hacer un fraccionamiento del bien o una división del bien. ¿Estamos bien? Luego tenemos que el bien es inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Inalienable quiere decir que el bien no se puede enajenar, no se puede vender, no se puede donar, no se puede permutar. ¿Estamos bien? Entonces es indivisible, es inalienable. Luego también es inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le debo dinero a una persona y esta persona me demanda, esta persona me va a poder embargar cualquier otro bien menos el que esté constituido en patrimonio familiar. ¿Se acuerdan que es para protección del hogar y para el sostenimiento de la familia? Entonces, una de las características es esa, que ese bien está cubierto en contra de cualquier embargo, ¿verdad? Para que la familia no se quede desprotegida. Digamos, en el caso de ser una casa de habitación, pues la familia no le van a poder embargar esa casa, la familia va a poder seguir viviendo ahí. Si se tratara de un establecimiento comercial, industrial o de una parcela cultivable, de la misma forma, no se le va a poder embargar a la familia y la familia la va a poder seguir explotando, ¿verdad? Para el sostenimiento de la familia. Entonces, básicamente, esas son tres de las características. Y la cuarta es que no puede estar grabado ni grabarse. ¿Qué es un gravamen, jóvenes? Es Un un límite gravamen, de la pues propiedad. básicamente perdóname. Es, digamos, un límite de la propiedad, pero que establece como una cláusula de embargo, digamos. No, mire, yo lo que entiendo de grabado, ni grabarse, es que quieren utilizar ese bien para algún crédito y hipotecarlo. Exacto. Fíjense, pues, los gravámenes, hay varios tipos de gravámenes, ¿verdad? Básicamente los gravámenes son limitaciones a la propiedad. Y estos pueden ser voluntarios, como en el caso de la hipoteca o la prenda, ¿verdad? O pueden ser también judiciales, como el caso de la anotación de la demanda o el embargo. ¿Estamos bien? Entonces, el caso es que para poder constituir un bien en patrimonio familiar, uno de los requisitos es que no tiene que estar grabado, o sea, no puede estar dado en hipoteca, no puede haber sido embargado judicialmente o no puede haber una anotación de demanda en contra de él. Para que haya la anotación de demanda es necesario que primero haya una hipoteca, ¿verdad? Entonces van como de la mano la hipoteca con la anotación de la demanda. Entonces, estos gravámenes, la servidumbre también es un gravamen, pero la servidumbre es un gravamen que sí está permitido, ¿verdad? Porque pues básicamente no afecta o no afectaría la constitución del patrimonio familiar. Entonces, no puede estar grabado al momento de constituirse, ni puede grabarse. Por ejemplo, como decía José Humberto, si yo intento otorgar este bien hipoteca para un crédito, al momento de inscribir en el registro de la propiedad ese crédito o esa hipoteca, mejor dicho, el registro de la propiedad va a suspender la inscripción, ¿verdad? Se suspende la inscripción en virtud de que el bien objeto del presente contrato se encuentra constituido en patrimonio familiar. ¿Estamos bien? Igual, ¿verdad? Si me intentan embargar ese bien judicialmente, no va a hacer la anotación del embargo en virtud de que el bien se encuentra constituido en patrimonio familiar. ¿Sí, José Humberto? Solo una consulta, hay un tiempo para que este patrimonio se mantenga. O sea, sí, hay un plazo. Se puede liberar. Hay un plazo, lo vamos a ver más adelante. El plazo máximo son 10 años. Perdón, el plazo mínimo son 10 años. ¿Verdad?
Pero ahorita vamos a llegar al plazo, José Humberto. Ah, ok. Muy bien. Luego establece la ley que no puede hacerse en fraude a acreedores. ¿Qué quiere decir que el patrimonio familiar no se puede constituir en fraude a acreedores? Pues mire, fraude a acreedores básicamente quiere decir de que yo constituyo el patrimonio familiar, pero no con el objeto de proteger a mi familia, sino con el objeto de no pagarle una deuda a un acreedor que yo tengo. ¿Estamos bien? Para esto, obviamente, tiene que haberse constituido primero el crédito, ¿verdad? Yo tengo un crédito a favor de un acreedor y yo me doy cuenta de que no se lo voy a poder pagar. Entonces vengo y constituyo mi casa en patrimonio familiar. ¿Con qué objeto? De que él no me lo puede embargar. Entonces, si se dan cuenta acá, el objeto no es proteger a mi familia, sino que el objeto del patrimonio que yo estoy creando es que no me lo puedan embargar. Y eso es lo que se llama el fraude a acreedores, ¿verdad? El fraude de acreedores. Artículo 357. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. O sea, cuando yo constituyo el patrimonio familiar, se va a publicar en el diario oficial que yo estoy constituyendo un patrimonio familiar. ¿Y esto para qué? Para que algún acreedor, ¿verdad?, que pueda tener interés en el asunto, se pueda oponer, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, yo soy acreedor de él y él me tiene cuotas atrasadas, entonces yo me opongo a que él constituya el patrimonio familiar porque si no, no lo voy a poder embargar en casa. Entonces él puede oponerse a la tramitación del patrimonio familiar. ¿Estamos bien? Entonces el patrimonio no se puede constituir en fraude de acreedores. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Estamos bien? Bien, ahora, ¿cuál es la obligación que tienen los beneficiarios del patrimonio familiar? ¿Quiénes son los beneficiarios del patrimonio familiar, joven? Pues como su nombre lo indica, la familia. Entonces, ¿cuál es la obligación de la familia con relación al bien constituido patrimonio familiar? Pues básicamente es, si se trata de una casa de habitación, entonces la obligación es habitar la casa. Si se trata de una parcela cultivable, pues la obligación es explotar y cultivar la parcela. De la misma forma, si se trata de un establecimiento comercial o industrial, deben explotar el establecimiento comercial o industrial según sea el caso. ¿Vamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 358. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. En el artículo 360 tenemos la segunda clase de patrimonio familiar. ¿Se acuerdan que el primero que habíamos marcado era el patrimonio familiar voluntario, que es el que voluntariamente, ¿verdad?, el padre o la madre o el marido y la mujer en conjunto constituyen sobre ciertos bienes para protección del hogar y sostenimiento de la familia? Pero hay algunos casos en que este patrimonio también puede hacerse de forma judicial o forzosa. Ese lo tenemos en el artículo 360 del Código Civil. Entonces ahí por favor anótenle, patrimonio familiar judicial o forzoso. Se puede llamar de cualquiera de las dos formas. Entonces básicamente, como su nombre lo indica, este patrimonio familiar es constituido por orden judicial. Pero ¿por qué razón un juez va a constituir un patrimonio familiar de forma forzosa? Bueno, acá nos encontramos, ¿se acuerdan ustedes que cuando una persona se le puede declarar en estado de interdicción porque sufre de problemas mentales? Pero también se le puede declarar en estado de interdicción cuando la persona
pone en riesgo su patrimonio o el patrimonio de la familia. ¿Se recuerdan? En estos mismos casos vamos a poder declarar un patrimonio familiar judicial. Cuando hay una persona que a causa del juego o del exceso de bebidas alcohólicas o del exceso de drogas o estupefacientes, pone en peligro su patrimonio o el patrimonio de la familia, entonces la familia puede pedirle al juez que para proteger ese patrimonio lo constituya en patrimonio familiar. Entonces el juez, en vista de las circunstancias justificadas, puede ordenar que se constituya un patrimonio familiar judicial o forzoso. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 360. ¿Estamos bien? Por favor. Veamos el artículo 360. Sí. O sea, obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el patrimonio familiar también puede ser forzoso judicial cuando una persona, uno, está obligada a dar alimentos, o sea, tiene familia, le tiene que dar alimentos a su familia, esté perdiendo los bienes, ya sea por mala administración o porque los esté dilapidando. Dilapidando básicamente es que está malgastando los bienes, ¿verdad? Entonces, los acreedores alimentistas pueden pedirle al juez que se declare bienes en patrimonio familiar para poder garantizar el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Y luego también tenemos un patrimonio que se llama patrimonio judicial legal. ¿Estamos bien? ¿Cuándo va a haber un patrimonio judicial legal? Fíjense, pues esto es bien sencillo. Cuando el Estado esté constituyendo algunos predios en Estado, unos predios del Estado para vivienda o para parcelas y se los va a otorgar a las personas. Aquí han habido varios programas que se dedican a eso. Por ejemplo, en algún tiempo, ¿se acuerdan ustedes que había el Bambi? ¿Verdad? El Bambi básicamente lo que hacía era que se dedicaba a crear colonias, como la colonia donde viven mis papás en Escuintla. Esa fue una colonia que la hizo el Bambi. Ellos entregaban las casas a bajo costo y parte de la casa, los colonos, como le llamaban a las personas que compraban las casas en la colonia en ese momento, los colonos pagaban parte de la casa en efectivo y otra parte de la casa la pagaban con trabajo, construyendo otras casas dentro de la misma colonia. Entonces, esas casas se las daba el Bambi a muy bajo costo a las personas. Después han habido otros programas, ¿verdad? Como por ejemplo el INTA, el Instituto de Transformación Agraria, ellos daban parcelas en propiedad. También tenemos Fontierra, ¿verdad? Fontierra también da bienes en propiedad. Un tiempo también había una institución que se llamaba FOGUAVI, ¿verdad? Que era el Fondo Guatemalteco de la Vivienda. Ellos también daban vivienda a las personas y cuando le otorgaban esa vivienda, la otorgaban constituida en patrimonio familiar, ¿verdad? Entonces, la institución que está creando, ya sea la colonia o el parcelamiento, cuando se le entrega a las personas, de una vez se le entrega constituida en patrimonio familiar. Entonces, la idea es de que esas personas reciban este bien, pero no lo puedan vender hasta que termine el plazo del patrimonio. Estos legales, regularmente el patrimonio lo constituyen por 25 años, ¿verdad? Este legal lo tenemos en el artículo 361. Ahí anoten, por favor, ver patrimonio familiar legal. Entonces, ya vimos cuál es el legal, jóvenes, es el que constituye la institución estatal que está creando un parcelamiento de bienes o una notificación. Y ellos los entregan ya constituidos en patrimonio familiar a quien se lo entregue. Entonces, en el 361, por favor, Keila. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo y qué ley? 361 del Código Civil.
¿Ya lo encontró, Kaila? Sí, ahorita, licenciado. Muy bien. El artículo 361, jóvenes, establece, para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previo a los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá en este primer párrafo se refiere a el patrimonio familiar voluntario. Entonces, este tiene que ser autorizado por juez. O vamos a ver que ahora, según el decreto 54-77, también puede ser autorizado de forma notarial, va a ser autorizado por un notario, ¿verdad? Y en la segunda parte establece, sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar. Y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo dispuesto en este capítulo en todo lo que sea aplicable. Entonces, cuando yo voy a constituir un patrimonio familiar voluntario, este tiene que ser autorizado por juez o por notario, mediante un trámite de jurisdicción voluntaria. Pero cuando el Estado, más bien dicho, va a constituir un parcelamiento, al entregar las parcelas a las familias, los puede entregar constituidos en patrimonio familiar. Y para esto únicamente basta que en la escritura en la que le están dando la propiedad a las personas le den la calidad de patrimonio familiar. Entonces solo se coloca en la escritura, el presente bien se está otorgando en calidad de patrimonio familiar por el plazo de 25 años. Este plazo de 25 años, jóvenes, anótenle por favor ahí ver artículo 21 de la ley de parcelamientos. Ver artículo 21 de la ley de parcelamientos. Perdón, esto con el 361, ¿verdad, Alex? Sí, con el 361, por favor. Entonces, en este plazo establece que cuando el Estado esté parcelando bienes del Estado, los va a constituir en patrimonio familiar por un plazo de 25 años. ¿Estamos bien? Perdón. Solo, ¿cuál es el artículo del 21, dijo? Sí, artículo 21 de la ley de parcelamiento. Ahora bien, jóvenes, algo importante es saber cuándo termina el patrimonio familiar, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes como notarios, puede ser que algún día les llegue una escritura de un bien que está constituido en patrimonio familiar. Entonces, ustedes tienen que saber cómo poder identificar si ese patrimonio ya terminó o no, cómo pedir la cancelación en el registro de la propiedad. Porque, obviamente, este bien en el registro de la propiedad queda inscrito y ahí hay una anotación en la que dice de que el bien está constituido como patrimonio familiar. Y por eso es que cuando ustedes o cuando alguien quiere embargar ese bien o ustedes quieran constituirlo en hipoteca, no van a poder hacerlo porque el registro se va a dar cuenta de que hay anotado un patrimonio familiar en este bien. Entonces, este bien es inalienable y es inembargable. Entonces, ¿cuándo termina el patrimonio familiar? Eso lo tenemos en el artículo 363. Por favor, Lili.
David, por favor. Se lo voy a leer, Johnny. Muy bien. El 363, el patrimonio familiar termina, dice 1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa ¿Cuándo justificada. cesa? Cuando cesen de Perdona. tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Y 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. Entonces, miren, aquí hay varias causas por las que va a terminar el patrimonio familiar. Primero, establece que el patrimonio familiar debe de durar por lo menos el tiempo en que las personas que tengan derecho a alimentos conserven ese derecho. O sea, regularmente cuando los hijos pierden el derecho a los alimentos, pues al cumplir la mayoría de edad. Entonces, cuando el último de los hijos cumpla la mayoría de edad, en ese momento va a terminar el patrimonio familiar. De ahí se recuerdan ustedes de que la obligación de los beneficiarios para el patrimonio familiar era habitar la casa, si era una casa de habitación, cultivar la parcela, si era una parcela cultivable, o explotar comercial o industrialmente el establecimiento comercial o industrial de que se tratara. Entonces, si se deja de explotar el bien o de vivir en el bien, también es una causa por la que se puede solicitar que termine el patrimonio familiar. Luego establece que también se puede realizar cuando se demuestre la utilidad o necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Por ejemplo, yo tengo una muy buena oferta para vender la casa constituida en patrimonio familiar y con lo que me den a mí por esa casa, yo voy a poder comprar 3 casas en otro lado. Entonces, miren, esa es una utilidad. O una necesidad podría ser, por ejemplo, que yo necesito realizar una operación o un tratamiento médico muy caro para un hijo que está enfermo. Entonces, yo puedo justificar la necesidad, vender ese bien y pagar el tratamiento. ¿Estamos bien? Entonces, de esa forma se puede extinguir también el patrimonio familiar. Luego establece cuándo se expropien los bienes que lo forman. Eso es cuando el Estado expropia los bienes por motivo de utilidad nacional, ¿verdad? O de beneficio colectivo. Por ejemplo, van a construir una carretera y la carretera pasa sobre donde está ubicado mi terreno, entonces el Estado puede expropiármelo, ¿verdad? Eso según la ley de expropiación. Y por último, por vencerse el término por el cual fue constituido. Y ahorita vamos a ver que el término lo tenemos en el artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. O sea que el patrimonio familiar por lo menos se debe constituir por 10 años, pero en el entendido de que siempre debe de el plazo cubrir el tiempo hasta que el menor de los hijos cumpla 18 años. O sea que si yo tengo un hijo de 1 año, yo no puedo constituir el patrimonio por 10, ¿verdad? Sino que tendría que constituirlo por lo menos por 17 años, ¿verdad? Para que el plazo alcance hasta que mi hijo menor alcance la mayoría de edad. ¿Estamos bien? 365. Terminado el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos. Pero si el dominio correspondiera a los beneficiarios, tendrán derecho a hacer cesar la indivisión. Entonces, cuando termina el patrimonio familiar, pues regresa en la plena propiedad a su propietario, ¿verdad? Pero pudiera darse el caso, se recuerdan de que el patrimonio familiar podía ser constituido por un tercero. Puede ser de que el abuelo dejó el bien a nombre de sus nietos, de 3 nietos, y lo dejó constituido en patrimonio familiar.
¿Qué quiere decir eso? Que hasta que el menor de ellos sea mayor de edad, se va a terminar el patrimonio familiar. ¿Qué pasa en este caso? Al terminarse el patrimonio familiar, entonces los copropietarios pueden pedir la división del bien común. ¿Estamos bien? Eso es lo que establece este artículo 365. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Ya nos quedan un par de artículos nada más y ya pasamos al trámite del patrimonio. 365, terminado el derecho al patrimonio familiar, no, perdón, 366. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo hace un rato que se puede terminar el patrimonio familiar por expropiación? Entonces, cuando el Estado me expropia a mí el bien, el Estado no me lo va a expropiar de gratis, sino que el Estado me va a dar a mí una indemnización, ¿verdad?, por dicho bien. Si ese bien está constituido en patrimonio familiar, entonces la ley establece que la indemnización que me dé el Estado por expropiación, yo no me lo puedo gastar, sino que yo lo tengo que depositar en una institución bancaria hasta el momento de constituir un nuevo patrimonio familiar con ese dinero. O sea, yo ese dinero lo tengo que destinar para comprar otro bien y constituir ese bien en patrimonio para mi familia. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara esa parte? Luego, en el 368 establece que la Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. O sea que siempre que se va a constituir un patrimonio familiar se le debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Jóvenes, ahorita en el chat les acabo de dejar de nuevo el enlace para la asistencia del día de hoy. Por favor, llenarlo. ¿Sí, David? No, que sí, todo va bien, y que perdona que no leí el 361, pero es que estaba buscando cómo quitarle el mute a la aplicación y no me dejaba. Mi teléfono ya no sirve. Suele pasar, David, no tenga pena. Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta acá llega la parte sustantiva de lo que es el patrimonio familiar, que es lo que está regulado en el Código Civil. A continuación vamos a ver el trámite que está regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria para la constitución del patrimonio familiar. Como estábamos viendo, esta constitución debe realizarse por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que puede ser judicial, en ese caso está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, o el que nos interesa en este momento, que es el trámite notarial, que está regulado en el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. El trámite, jóvenes, es bien sencillo, ¿verdad? Van a ver ustedes que no debería darles ningún problema, ya que son 4, 5 pasitos bien sencillos de realizar. Y básicamente, como todo procedimiento de jurisdicción voluntaria, inicia con una solicitud. ¿Cómo vamos a hacer la solicitud dentro de una tramitación de jurisdicción voluntaria notarial, David? Perdón. De la ley de jurisdicción voluntaria notarial, la estoy buscando, espérame. Pero de forma general, en la jurisdicción voluntaria notarial, ¿cómo hacemos la solicitud, David? Por medio de un escrito, el abogado realiza una... Tengo acá el nombre de la... El notario, el notario inicia con una acta notarial de requerimiento. Cabal, ¿se acuerdan? En el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria establece actuaciones y resoluciones, ¿verdad? Y todas las actuaciones que se realicen dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, cualquiera que sea, se van a realizar mediante un acta notarial, ¿verdad?
a excepción de las resoluciones que se van a hacer de forma discrecional. Entonces, la solicitud la vamos a hacer mediante un acta notarial. ¿Estamos bien? ¿Qué debe constituir el acta notarial? Eso lo tenemos en el artículo 24, por favor, David. Fíjese, Eli, que estoy buscando ahorita la ley, pero no la encuentro. Le quedo mal con esta. Al final de su código de notariado. No lo tengo. El código de notariado no lo tengo a la mano y el de la ley de jurisdicción voluntaria la tengo guardada porque esa la imprimí, pero no la tengo ahorita a la mano. No tenga pena. Artículo 24, solicitud. Salvo que permitan leyes especiales, no, salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son aplicables las disposiciones del Código Civil, excepto lo que se refiere a la aprobación. Entonces, jóvenes, establece que la solicitud pues, se va a hacer en acta notarial, pero debemos de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, anoten por favor ahí ver 444. Estos requisitos son los siguientes. Artículo 444. El que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le dé la autorización correspondiente. La solicitud expresará. Pues obviamente nuestra solicitud va a ser ante notario por medio de acta notarial y debe contener estos mismos requisitos que la judicial. Los nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio. O sea, tenemos que, si yo tengo, por ejemplo, 3 hijos, entonces yo tengo que poner el nombre, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de mis 3 hijos. ¿Estamos bien? La situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial en su caso y de los otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para la identificación. Entonces, tenemos que identificar el bien completito, ¿verdad? Con su situación, o sea, la situación en donde está ubicado el bien, el valor, las dimensiones, los linderos del inmueble y la descripción del establecimiento industrial o comercial, si fuera el caso, y cualquier otro dato que sirva para su identificación. Si el bien está inscrito en el registro de la propiedad, entonces vamos a poner el número de finca, folio y libro también. Tercero, el tiempo que debe durar el patrimonio familiar. Se recuerdan que el patrimonio familiar va a ser un plazo mínimo de 10 años y debe de garantizar que el menor de los hijos sea mayor de edad. Todo el tiempo necesario para que él sea mayor de edad. Y 4, el valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Entonces tenemos que indicar cuánto valen los bienes que estoy constituyendo patrimonio familiar y también tenemos que indicar acá cuáles son el monto de las deudas que tiene el solicitante. ¿Estamos bien? Entonces, estos son los requisitos que debe tener la solicitud. Realizar la solicitud, jóvenes, se debe hacer una primera resolución. Eso no lo establece expresamente acá, pero entendemos que después de la solicitud, de toda solicitud, debe de haber una primera resolución. ¿Estamos bien? En esa primera resolución se va a resolver, contra las cosas que se va a resolver la publicidad de la constitución del patrimonio familiar. O sea, nosotros tenemos que publicar en el diario oficial y en otro de mayor circulación 3 veces por el término de 30 días, ¿verdad?
Y en este aviso, pues, tienen como objeto que todos los acreedores de la persona que está constituyendo el patrimonio familiar se puedan enterar de que se está constituyendo un patrimonio y puedan oponerse si en caso les interesa oponerse. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 25. Por favor, José Humberto. Artículo 25 del 54-77. Sí. Artículo 25, publicación y oposición. Si la solicitud se encontrare bien documentada, el notario dispondrá la publicación en el diario oficial y en otro de los mayores de mayor circulación, por 3 veces en el término de 30 días. Si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para lo que haya lugar. Muy bien. Entonces, jóvenes, se va a realizar la publicación por 3 veces en el diario oficial y 3 en uno de mayor circulación por un término de 30 días. Primero se realizan las publicaciones del diario oficial y cuando ustedes ya pagaron las publicaciones del diario oficial, se van al diario de mayor circulación. ¿Por qué lo hacen así? Porque el diario de mayor circulación les pide la constancia de los días en que se va a publicar en el diario oficial para que se hagan en los mismos días en el de mayor circulación. ¿Estamos bien? Entonces, 3 en el de mayor circulación, 3 en el diario oficial por un término de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que se van a hacer cada 10 días las publicaciones. ¿Estamos bien? El objeto de esta publicación es de que cualquier persona interesada se pueda oponer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tramitar la oposición? Pues la oposición la tenemos regulada en el artículo 445 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al artículo 25, segundo párrafo, por favor anótenle, ver artículo 445 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos que la oposición se va a realizar por medio de un juicio ordinario. ¿Estamos bien? Este no se les puede olvidar, jóvenes. ¿Por qué? Porque fíjense, pues, los juicios ordinarios regularmente son innominados. ¿Se recuerdan? La ley establece que todos los asuntos a los que la ley no le señale una tramitación en particular se van a tramitar en juicio ordinario. Pero hay algunos casos en que la ley establece expresamente que cierta tramitación se va a realizar en juicio ordinario. Y ese es uno de los casos del artículo 445, que es la oposición al patrimonio familiar. Eso acá establece en el segundo párrafo, los voy a leer. Artículo 445. Si el juez solicitud ordenada que se publique en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Si antes de la declaratoria judicial hubiera oposición, el juez la resolverá por los trámites del juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe prueba documental que acredite el derecho a oponerse, suspendiéndose mientras tanto estas divisiones. Entonces, miren, este es un juicio ordinario por disposición. ¿Verdad? La ley me señala expresamente que es la oposición al patrimonio familiar debe hacerse en juicio ordinario. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si no hay oposición? Si hay oposición, ya vemos que se tramita en juicio ordinario. Si no hay oposición, ¿qué va a hacer el notario? Pues básicamente el notario lo que va a hacer es que va a realizar una escritura pública en la cual hace constar de que se está constituyendo un patrimonio familiar sobre un bien o sobre una cantidad determinada de bienes. Eso lo tenemos en el artículo 26. Por favor, Ada. Escrituración, ¿verdad? Artículo 26. Sí.
Pasado el término de las publicaciones sin que se hubiere presentado oposición, el notario oirá al Ministerio Público. Llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura, la cual será firmada por la persona que constituye al patrimonio familiar en su carácter de fundador. La escritura expresará los nombres de los beneficiados, bienes que comprende, valor y tiempo de duración. Entonces, miren, pasado el término de las publicaciones sin que se haya presentado una oposición, el notario va a proceder a oír a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo hacemos esto, jóvenes? Se remite el expediente completo a la Procuraduría General de la Nación. Perdón, jóvenes. Entonces, vamos a remitir el expediente completo a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría General de la Nación emita opinión al respecto. Sin la opinión de la Procuraduría no podemos continuar con la tramitación notarial. Teniendo el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, entonces el notario va a proceder a realizar la escritura de patrimonio familiar, la escritura de constitución del patrimonio familiar. Establece, llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura, la cual será firmada por la persona que constituye el patrimonio familiar en su carácter de fundador. ¿Se acuerdan quiénes lo pueden constituir? Lo pueden constituir el padre o la madre sobre bienes propios, o el marido y la mujer sobre los bienes que forman el patrimonio conyugal. Pues según sea el caso, puede ser uno o ambos quienes firmen la escritura respectiva. Y luego establece la escritura, expresará los nombres de los beneficiarios, los bienes que comprende, el valor y el tiempo de duración. Estamos bien, todos estos datos los debemos expresar en la escritura constitutiva del patrimonio familiar. Y por último, jóvenes, esta escritura debe de inscribirse en el registro de la propiedad, si en caso fueran bienes, y recuerden que si fueran establecimientos comerciales también lo debemos inscribir en el registro mercantil. Artículo 27. Para la inscripción en los registros respectivos, según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. Esto, jóvenes, es especial. ¿Por qué? Porque lo normal es que para inscribir nosotros una escritura, digamos, por ejemplo, una compraventa en el registro de la propiedad, o para escribir una sociedad, por ejemplo, en el registro mercantil, nosotros lo vamos a hacer mediante el testimonio de la escritura pública. Eso es lo normal. Pero en este caso, no vamos a emitir un testimonio de la escritura pública, sino que lo que vamos a emitir, establece en la ley, una copia simple legalizada. ¿Estamos bien? Entonces, para efectos de la inscripción, en los registros, si ustedes se dan cuenta, establece registros en plural. ¿Por qué? Porque registros de la propiedad tenemos dos. Entonces, depende de dónde esté ubicada físicamente el bien, puede ser que lo tengas que inscribir en el primer registro o en el segundo registro general de la propiedad. Pero también puede ser de que los bienes que están constituidos en patrimonio familiar son establecimientos comerciales, empresas, digamos. Entonces, en este caso, también tienen que inscribirlo en el registro. Para el efecto, establece la ley que bastará una copia simple legalizada. ¿Qué diferencia entre una copia simple legalizada y un testimonio, joven? ¿Alguien sabe? Porque básicamente es casi que es lo mismo. Pero la única diferencia es que en la razón nosotros le vamos a poner es copia simple legalizada, si se tratara de una copia simple, o le vamos a poner es testimonio de la escritura pública. Entonces depende, ¿verdad? Pero la ley en este caso establece que debe ser una copia simple legalizada. Y con eso ya lo vamos a poder inscribir en el registro
respectivo. Y al estar ya inscrito el patrimonio familiar en el registro de la propiedad o del registro mercantil según se trate, se recuerdan, según el artículo 7 de la misma ley de jurisdicción voluntaria, tenemos que remitir el expediente al Archivo General de Protocolos para su conservación. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes, con el trámite de patrimonio familiar? ¿Ninguna duda, jóvenes? No, licenciado, está bien. Perfecto. Muy bien. Jóvenes, con este trámite estaríamos terminando nosotros lo que es la ley de jurisdicción voluntaria, el decreto 54-77, ¿verdad? La ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Si ustedes observan, en la mayoría de sus leyes todavía va a estar un trámite, un noveno trámite, que es el trámite de adopción. Puede ser que algunas leyes ya no lo tengan. Este trámite fue derogado por la ley de adopciones. Anteriormente a la creación de la ley de adopciones, el trámite para adoptar a un menor se realizaba de forma notarial, ¿verdad? Pero desafortunadamente este trámite pues se prestaba para muchas cuestiones ilegales, ¿verdad? En muchos casos se hacían adopciones correctas, legales, ¿verdad? Con todos los requisitos, los niños iban con buenas familias, pero también el trámite se prestaba mucho para hacer lo que ahora se le conoce como trata de personas, ¿verdad? Que básicamente era vender a los niños. Entonces, por eso se crea la ley de adopciones y se deroga el trámite notarial. Actualmente el trámite notarial únicamente lo vamos a utilizar cuando se trate de una adopción de un mayor de edad. ¿Estamos bien? Pero ya para el trámite de menores de edad ya no se puede realizar la tramitación notarial, sino que únicamente vamos a realizar la tramitación que está regulada en la ley de adopciones. Y básicamente pues lo tenemos que realizar ante el Consejo Nacional de Adopciones, ¿verdad? Ya no se puede hacer de forma particular. Es que antes era una cuestión, por ejemplo, una mujer decía yo le quiero regalar mi hijo a tal familia y se lo daban en adopción y se hacía el trámite y lo adoptaban. Digamos, ahora eso ya no se puede. Ahora si una mujer no quiere a su hijo, pues lo entrega al Consejo Nacional de Adopciones y es el Consejo Nacional de Adopciones quien se va a encargar de buscarle una familia. Y por ejemplo, si yo quiero adoptar, entonces yo voy al Consejo Nacional de Adopciones, manifiesto mi deseo de adoptar, inicio mi trámite de adopción y ellos me van a designar a uno de los niños, ¿verdad? Que tengan disponible para adopción. Entonces esa es la forma en que se realiza ahora, ya no de forma privada como se hacía antes. Entonces por eso es de que este trámite de jurisdicción voluntaria ya no está vigente actualmente, ¿verdad? Porque ya no es permitida la adopción notarial de menores de edad. Y ya únicamente nos quedaría, jóvenes, el trámite de la rectificación de área. Entonces, en la siguiente clase vamos a platicar de la rectificación de área y en la siguiente clase, porque nos va a quedar todavía una clase antes de los exámenes finales, vamos a ver ya un tema, pero más de redacción de las actas notariales y de las resoluciones. Entonces, les voy a mostrar de una forma sencilla de redactar las actas, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando llega el momento de redactar, nos hacemos bolas con qué tanto o qué tan poco queremos poner dentro de la redacción, ya sea de una escritura o un acta. Entonces yo les voy a enseñar una fórmula bien sencilla para redactar las actas notariales. Si ustedes se aprenden este método, va a ser bien fácil, porque prácticamente ustedes se van a aprender una introducción del acta que les va a servir casi que para cualquier acta notarial que quieran realizar, y van a aprender un cierre del acta que también les va a servir para cualquier acta notarial, siempre van a ser iguales. Entonces lo que cambia únicamente es el cuerpo del acta, ¿verdad? Pero para eso lo que tienen que saber es lo sustantivo, que es lo que hemos estado viendo en cada uno de los trámites, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esa última clase para ver algunas cuestiones de redacción. Jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy. Si no hay ninguna duda en relación al patrimonio familiar.
Les recuerdo, por favor, que acá en el chat les vuelvo a dejar la asistencia del día de hoy para que puedan llenar la asistencia. Muy bien, jóvenes, entonces si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo hoy el día de hoy y les deseo que pasen una buena tarde y un feliz fin de semana y que esta semana de exámenes haya sido exitosa para ustedes. Gracias. Gracias, feliz día, Rick. Gracias, adiós. Feliz día, saludos. Gracias, licenciado.